Adelante, doctor. Gracias, Kenia. Entonces yo te aviso cuando termine. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos, empezando a platicar donde nos quedamos. Ya está conectado, ya él recibiste el correo que te mandé con la sentencia de Delfina. Sí, doctor, buenos días. No la he podido terminar, pero está muy interesante. Me interesaba especialmente ver los considerandos, si ahí se había determinado algún tipo de responsabilidad para la maestra Delfina, y si Es, era así. es que es una sentencia bien rara, pero sí, o sea, sí hay una responsabilidad porque la actuación lo que pasa es que dice que no fue directa, sino que fue en su administración, por eso no la sancionan a ella. ¿Me explico? Hay transferencias y hay pagos, ¿no? Pero ella no aparece como la directamente. Entonces, lo que se concluye es que en la administración hubo esa práctica y tal o cual cosa, y por reglas del derecho sancionador, administrativo sancionador, que como sabes son reglas estrictas, parecidas a la penal, no la tienen por acreditada ella porque ella no hay ninguna. Hombre, se puede concluir que ella era la jefa del pero nunca que ella fue la que determinó las acciones a seguir, etcétera, etcétera. De hecho, ella siempre lo negó, ¿no? Sí. Se me hace un poquito, pues no sé, irregular. Bueno, para que se lo cuenten a tus nietos, ¿no? A lo mejor ellos lo creen, pero en fin. Yo algo muy importante que quiero que todas, por favor, identifiquen, es que yo nunca he militado en ningún partido político, tengo mis preferencias políticas, pero créanme que no se anidan en un partido político en particular. He vivido en esto hace 30 años y sé las prácticas de todos los partidos políticos. Entonces, si a uno se le cacha una irregularidad, a otro se le han cachado 5, a otros se le han cachado 7, a este se le van a cachar y se le siguen cachando 3. Perdón que se los diga, pero lo platicábamos ayer. Somos herederos de un sistema político que fue una estructura casi social muy grande. Se enojan los historiadores y los sociólogos que a ellos los identifiquen como herederos de la época del partido Estado, o sea, le hace el PRI, se enojan. Pero, perdón que lo diga, pero pues así es, o sea, el hecho de que incluso su familia, sus convicciones políticas no estuvieron con ellos, vivíamos en ese contexto y ese contexto en gran medida hoy en día es mi punto de vista, respeto al que no lo comparta. Ese es un sistema político heredero de esas prácticas. Lo que la oposición ha querido lograr ha sido reducirlas, minimizarlas, transformarlas. Ha querido y ha hecho esfuerzos legislativos, no de menor calado, buenos esfuerzos. Pero al final del camino, las personas no son las instituciones y bueno, pues sigue mucho de ese sistema político instalado en la mente y la manera de hacer política de todos. O sea, perdón que se los diga, pero uno de los puntos que más se criticaba, y lo criticaba el actual presidente de la República respecto del PRI, era del corporativismo. Pues claramente, y estoy de acuerdo con la crítica, pero hoy en día él hace una especie de corporativismo con todos los programas sociales que está haciendo. Que sean buenos o sean malos, eso no me no me corresponde, pero naturalmente la ayuda a las personas pues, es una ayuda económica, es un diezmo prácticamente que pues sí los ayuda, porque es claro que ayuda a la gente que no tiene dinero, que tengan un poco de dinero al mes, pero realmente eso va a mejorar las bases de la condición social, económica del país. No estoy seguro. ¿Y cómo hacerlo? No sé, no quiero ser presidente, no he sido, no ejerzo en ese sentido. No entiendo que no es fácil, pero bueno, la cosa es que a lo que voy es cuando escuchen que yo critico, yo no soy de los que se instalan en este tema y hace críticas
específicas hacia un partido político, porque les digo, los conozco a todos y todos han hecho en una u otra medida irregularidades, y a cada rato hay cosas que determinan. Perdonen, me están terminando de dar las instrucciones aquí para lo de la es que hoy tenemos ahí un acto de firma del código de ética por toda el personal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues servido ya qué bueno que te sirvió la cuestión, la sentencia, léela con cuidado y vas a ver que es una sentencia que tiene ahí sus puntos buenos y tiene algunos temas críticos, ¿no? Entonces, perdón, ya nada más que me contesten esto para que podamos empezar. Sí, doctor, le agradezco que me lo haya enviado. Muchas No, gracias. no, no. Gracias a ti, ¿eh? Ok. Bueno, compañeras, compañeros, pues entonces estábamos platicando justamente de que este tema de los partidos políticos, este tema del derecho de asociación, pues es un derecho que tiene que ver particularmente, ¿no?, con los partidos políticos, la manera de materializar el tema, el derecho de asociación es integrando estos partidos políticos, estas agrupaciones políticas, y desde luego, pues no es nuestra misión en este curso, es estudiar al partido político como tal, sino cómo se ve reflejado ese derecho de asociación en el sistema de partidos políticos. Y bueno, insisto, como les decía yo ayer, pues también es un eufemismo el no reconocer que el derecho de asociación es el derecho de los partidos, o sea, de los ciudadanos en el contexto de los partidos políticos, ¿no? Entonces, aquí nada más quería distinguirles algún tema que tenía que ver con estas, fíjense, en las obligaciones de los partidos políticos, fíjense cómo está. Dice, perdónenme. Ay, Dios mío. Bueno, algo muy importante, ¿no? Ya lo comentábamos ayer, lo quería yo verificar de aquí de una vez. El artículo 2 de la ley de partidos es el que nos da la clave fundamental para entender cómo se desarrolla este derecho de asociación se puede verificar en tres vertientes que tiene el artículo 2. Creo que de manera técnica y correcta, raro para una ley. Los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Con relación a los partidos políticos, fíjense, tienen los siguientes vertientes o las siguientes caras o las siguientes facetas. El de la asociación, puro y duro, que es la constitución de un partido político, formar parte de un partido político, crear un partido político, ¿verdad? Más bien ese procedimiento de reunión y de asociación para crear un partido político, ¿no? O una agrupación política. Luego B, el de afiliarse libre e individualmente a esos partidos políticos para formar parte de ellos, y dentro de ellos se tiene el derecho a votar y ser votado para los cargos de elección popular, los procesos internos de selección de candidaturas, elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. Entonces, compañeras, compañeros, los derechos, en el derecho de asociación política de los ciudadanos, ya transformado en un derecho de afiliación, los ciudadanos, además de someterse a la ley, podríamos decir, los ciudadanos se someten más que nada al cumplimiento, a la vigencia. Su norma son los estatutos de los partidos políticos. Entonces, aquí estamos viendo entonces que los estatutos de los partidos políticos, pues digamos, son la normativa interna más importante que establecen obligaciones de los militantes, derechos de los militantes, sistemas de justicia intrapartidaria, etcétera, etcétera, pero eso ahorita lo iremos viendo. Lo más importante, también destacando esto, compañeras y compañeros, que
los partidos políticos, esta categoría de entidades de interés público con personalidad jurídica que dice el artículo 3 y patrimonio propios con registro legal ante el INE o los organismos públicos locales y tienen, ya vimos, como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Entonces, compañeras, compañeros, ya vimos que estos partidos políticos pues son auténticos monopolios, casi monopolios en muchos estados, incluso democráticos europeos, como en España, en Italia, en Alemania, Francia. El sistema, a pesar de que hay candidaturas independientes, el sistema está blindado, para, al igual que el nuestro, para que sean los partidos políticos en las fuentes de acceso al poder público, a los cargos de elección popular, a las determinaciones de los parlamentos, a la integración de los mismos. Esos son realmente los polos de poder. Y entonces, como les decía ayer, el Estado los regula, el Estado los sujeta, los financia, los fiscaliza, antes los controlaba, bueno, no sé si ahora también los controlan, no me sorprendería en absoluto desde el punto de vista de la inteligencia, de esto que se llama, ¿no?, del espionaje, etcétera, etcétera. Pues porque son opositores. Los partidos políticos, su función principal, además de acceder al poder, si es que no lo logran, es ser opositores al poder, se supone, ¿no? Hay algunos partidos políticos que prefieren estar pegados ahí como los pescaditos que van junto a los tiburones o a los peces grandes para que les provean de comida y de protección. Bueno, pues ese es el caso de varios partidos políticos, pero su función natural es servir de contrapeso al sistema, ¿no? Servir de contrapeso ideológico, servir de este fomento de la cultura cívica, la cultura democrática, de la igualdad sustantiva, ¿no? Las formas por las cuales pueden lograr determinadas metas, en fin, son las plataformas de salto para el poder. Entonces, cuando hablamos del derecho de asociación, en un primer momento, desde luego, siempre, pero en un primer momento, las autoridades electorales están ahí para verificarlo cuando el partido político nace. Ya cuando el partido político está existiendo o existe, las autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal, particularmente el tribunal aquí, estará vigilando que los procedimientos de afiliación se cumplan adecuadamente si es que existe alguna inconformidad en ese sentido. Por ejemplo, se le niega el derecho a afiliarse al partido político al ciudadano. El partido político tendrá que cumplir sus reglas de afiliación y eso es lo que les quería establecer en ese sentido. Ayer preguntaba yo si libremente los partidos políticos tenían la posibilidad de admitir, expulsar a sus militantes. La respuesta es no. Los partidos políticos están sujetos a una normatividad específica, que es esta que estamos viendo, que es la Ley General de Partidos Políticos, y están obligados a cumplir tanto la ley como los partidos, como sus estatutos, plataformas, sus programas de acción. Sí, es fundamental verificarlo. Entonces, ¿qué dice la ley de partido respecto a las obligaciones de los mismos? Particularmente respecto del tema de afiliación, el inciso E nos indica que cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen los estatutos para la postulación de candidaturas. Entonces, necesitan Cindy Cristina Macías Avelar. Vamos, Cindy, por favor. Disculpe, profesor, es que antes de que avance un poquito más, a ver, no entendí muy bien la idea que comentó de que los partidos políticos no podían expulsar a sus afiliados. O sea, se refiere a que no pueden sin un previo procedimiento, el cual se establece tanto en la ley de partidos como en el estatuto de cada uno de los partidos, ¿verdad? O Correcto. sea, sí pueden, o más bien, podrían, pero respetando ese procedimiento, siguiendo ese procedimiento. Sí, exactamente. La pregunta era si libremente podían determinar expulsar a algún miembro del partido político. Libremente no. Una vez que una persona está afiliada a un partido político y es militante del mismo, ambos
los dos se sujetan a la normativa interna. Y entonces, vamos a ver ahora ese binomio. Los partidos políticos se obligan a cumplir las normas de afiliación, esto es, a generarles sus espacios, su derecho de asociación, hasta ahí. Puede competir en igualdades de oportunidades con los demás militantes y de acuerdo a los estatutos y convocatorias correspondientes. Como militante del partido, sus derechos son distintos de que si ya conforma un grupo parlamentario, por ejemplo, cuando ya tiene un cargo de elección popular, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que desdoblar ese derecho en dos. Entonces, el militante del partido político, como militante, adquiere una calidad nueva dentro del sistema político. Y esa es, por ejemplo, la de obtener un cargo de elección popular postulado por ese partido político. Bueno, los estatutos del partido político, ahora veremos un ejemplo con los estatutos del PRI, establecen que, por ejemplo, los miembros del partido, incluso que ocupen cargos, están obligados a respetar, promover, difundir la ideología del partido que están señalados. En el caso del PRI, por decirles algo, ¿no? Que no está bien definido en su programa de acción exactamente, porque el PRI ha sido muy ambiguo en los últimos años, pero vamos a suponer que, pero tiene, por ejemplo, entre otras cosas, prohibidas el tema de la pena de muerte. Eso lo tiene muy activo el Partido Verde. Entonces, si un partido del PRI, por ejemplo, se pone a hablar del tema del partido, de la pena de muerte que promueve el Partido Verde, entonces el PRI puede reconvenir a su miembro de su partido político como miembro de su partido político, no como diputado, ¿sí? Es un problema interesante, alguien lo planteaba en algún otro tema. Acuérdense ustedes que los diputados en el ejercicio de su encargo no pueden ser reconvenidos por las opiniones que expresen en ese sentido, por nadie. Eso quiere decir que pueden posicionarse en ese sentido. Una cosa distinta es que ese actuar no tenga consecuencias jurídicas al interior del partido político. ¿Sí estamos en eso? Entonces, y lo compliqué el caso, porque el caso más sencillo era, por ejemplo, que un ciudadano que milita en un partido político, por ejemplo, se va a una organización de una marcha, por decirles algo, falangista o fascista, ¿no? Donde se promueve la desaparición de los poderes del Estado, etcétera, etcétera, por ponerles un ejemplo muy gráfico, ¿no? Por absurdo, pero que es muy gráfico. Entonces el partido sabe perfectamente bien que no tan solo participó, sino que organizó la marcha, etcétera, etcétera, y eso es contrario a la ideología del partido político. El partido político tiene que instaurarle un procedimiento disciplinario para que se pueda correr ahora sí que prácticamente un juicio interno en el partido político para determinar si la actitud de este militante puede ser motivo de suspensión de derechos o de expulsión, y eso dependerá de la Comisión de Justicia Intrapartidaria Interna y posteriormente esa determinación del partido político puede ser que sea confirmada, revocada o modificada en el seno de la jurisdicción electoral. Entonces, en efecto, todos los partidos políticos, insisto, al tener la necesidad de cumplir formas de obligación, tienen la obligación también de establecer sistemas de justicia intrapartidaria, ¿verdad? Entonces, perdón, sí, Fidel. Doctor, buenos días. En este tema específico de la justicia interpartidaria, ¿cuál es su opinión precisamente viniendo de este derecho de asociación, de que muchas ocasiones los miembros activos de un partido político que de cierta manera no les beneficia una resolución interna del partido, acuden al órgano jurisdiccional y contesta que no puede intervenir en la vida interna del partido? Entonces, cuando se le afecta un derecho de asociación, entonces, ¿qué derecho es el que ahora sí prevalece? A ver, si no te entendí mal, tu tema sería, un militante de un partido político obtiene una sanción, que es
determinada o impuesta por la Comisión de Justicia Intrapartidaria, y esa sanción puede ser menoscabar sus derechos políticos, ¿sí? Entonces, él acude a la justicia, por ejemplo, del Tribunal Electoral, en este caso, electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el supuesto. Y el Tribunal Electoral, ¿qué determinaría? Tú me preguntas si tendría que decir que ese es un asunto interno del partido político o si podría intervenir en ese asunto. Sí, que en muchas ocasiones yo me he percatado que se resuelve precisamente en ese sentido, de que el tribunal no puede intervenir en la vida interna del partido político, y lo que resuelven es que en muchas ocasiones se tiene que subsanar las faltas al procedimiento. Es que es un tema, exactamente, es un tema es un asunto interno del partido político que se resuelvan en su seno, en primera instancia, por lo menos así está establecido como obligatorio en la ley, los conflictos que se susciten al interior del partido político. Entonces, si la resolución del partido político todavía no ha ocurrido, Fidel, o en su caso ha incurrido en una determinación en donde se han violado las garantías del debido proceso legal, que están obligatorios, es obligatorio para los sistemas de justicia intrapartidaria establecerlos, entonces el Tribunal Electoral sí podrá participar. ¿Por qué? Porque al final del camino de lo que se está tratando aquí, sí está la autoorganización del partido político, pero está la alegación al derecho político electoral de afiliación de este sujeto que está siendo sancionado hoy en día. Si el debido proceso legal no se ha conformado, o sea, si no se ha llegado a una determinación y el sujeto va para allá, o sea, va para la justicia intrapartidaria, dice el tribunal en esas ocasiones que no ha agotado la instancia del partido interno. No es tanto que no se pueda intervenir en la vida interna del partido político, sino que no se ha agotado esa instancia que es necesaria en este sentido. Ahora, hay muchos casos en que el derecho se puede volver irreparable, porque estamos hablando de temas de selección de candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, existe lo que existiría en la justicia ordinaria del per saltum, y se tendría que conocer en el fondo por parte del tribunal ese tema del conflicto interno del partido, cualquiera que este sea. A pesar de que el partido lo determine como un tema interno y de autoorganización, ahí es donde quiero ir, la colisión con el derecho de afiliación, el derecho humano del sujeto, hace que el tribunal potencie ese derecho a la tutela judicial efectiva y revise si ese derecho ha sido violado o no. Puede ser que haya sido violado, puede ser que no, puede ser que con justicia el partido político le haya suspendido sus derechos, ¿sí? Y haya decidido suspendérselos, expulsarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en el caso ¿cómo se llama? De Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, que está cumpliendo sus últimos años en la cárcel, después de haber sido procesado por diversos ilícitos después relacionados con esto. El partido lo expulsó y él impugnó la expulsión del partido. Y entonces dijo que porque la había expulsado antes de que lo hubieran declarado culpable. Y entonces el procedimiento se llevó ante la justicia intrapartidaria dijo que se expulsaba, etcétera, etcétera, y las causas eran de que había violado la ley, de que había ejercido el cargo de manera ilícita, de que si bien es cierto no había sido juzgado, pues tenía prisión preventiva oficiosa, que no beneficiaba la imagen del partido, etcétera, etcétera, y el tribunal, o sea, conociendo de la causa, determinó confirmar la expulsión que había determinado la Comisión de Justicia Intrapartidaria. Ese es un caso, pero hay otros casos en los que no es suficiente la causa que alega el partido y se ordena restituir al sujeto en el ejercicio y goce del derecho. Entonces, eso sí es un asunto, desde luego, de la vida interna de los partidos políticos, pero una vez que se ha cubierto, ya sea el requisito de que se agotó la instancia partidista necesaria, ya está listo para pasar a la justicia electoral ordinaria. Si hay riesgo de irreparabilidad, se podrá saltar ese tema. ¿Sí estamos, Fidel? Más o menos contesto. Sí, doctor, muchas gracias. Mixela. Buenos días, estimado doctor. Hola, buenos días. Yo soy de Panamá
Entonces, Mucho gusto. algunas de las, lo que estoy viendo, pues, y a ver si usted me aclara, es Sí. que en México lo que estamos viendo es que existe una ley, lo que acá le llamaríamos una ley nacional o una ley de Estado que regula Sí. los partidos políticos. Correcto. Ok. Bueno, acá en Panamá no existe algo que sea, no existe una legislación nacional o de Estado para los partidos. Ellos se regulan a través de lo que establece el Código Electoral y lo que establece sus estatutos. Y hubo un caso hace poco, que todavía está en la palestra, porque como saben estamos en año preelectoral, las elecciones son el otro año acá. Estamos iguales, Mixela. Entonces, hay un partido político donde la mitad de sus miembros se fueron o dijeron, bueno, nos vamos con tal persona y ya el líder o el presidente del partido puso como una denuncia ante el Tribunal Electoral, porque lo que pasa es que acá el Tribunal Electoral también tiene que ver con el tema jurídico. Entonces, somos, como quien dice, todo en uno. Entonces, hubo una solicitud por el tema de una expulsión de 15 miembros de ese partido. Entonces, esto lo analiza y lo ve y se hace un fallo del pleno de este tribunal. Más o menos, no soy abogada, pero estoy relacionada con los temas directamente de derechos humanos, políticos, electorales, y la rama que yo veo es los derechos políticos de las personas con discapacidad. De hecho, por eso estoy en el diplomado también, por los temas de derechos humanos. Pero sí me gustaría un poco y me resulta muy interesante que pues México tenga esa ley a nivel de Estado, que creo que será importante pues que nosotros tomemos algunos ejemplos de allí, ¿no? Porque aquí no existe esa regulación, no existe esa regulación. Todo viene a parar al fin y al cabo aquí, en este tribunal. O, en otro caso, Fiscalía Electoral. Los partidos no tienen un sistema de justicia interna, Mixela. Sí, en sus estatutos, los reglamentos internos de sus estatutos, pero no hay una ley nacional, una ley de Estado que regule a los partidos políticos. Solamente está lo que está establecido en el Código Electoral y sus estatutos internos. Cada partido, para constituir un partido, tiene que cumplir con una serie de requisitos ante el Tribunal Electoral. Uno de ellos es la cantidad máxima en miembros, tiene que tener cierta cantidad, y de allí una serie de requisitos. Ellos tienen que levantar sus estatutos y su reglamentación interna, ellos mismos como partido, y presentarlas al Tribunal Electoral para aprobación, y al final el tribunal dice, bueno, tenemos este partido legalmente constituido. Claro. Es el Tribunal Electoral el que al final promulga o proclama en su boletín este partido, por ejemplo, un partido nuevo que está relativamente nuevo, el partido que se llama Movimiento Otro Camino Panamá. Ese partido, hace poco el Tribunal Electoral dijo, bueno, aquí han cumplido con todos los requisitos, la reglamentación, este es un partido legalmente constituido. Pero no hay nada o sea, no hay nada a nivel de Estado que los regule a ellos, salvo lo que está en el Código Electoral. Una ley nacional no. Oye, Mixela, una pregunta. ¿Y en Panamá el tribunal también realiza las elecciones? ¿Lleva a cabo las elecciones? Sí, nosotros, como quien dice por ahí, bajo un poquito la voz, somos juez y parte. Nosotros, el Tribunal Electoral de Panamá lleva la organización de las elecciones, de las primarias de los partidos, de las primarias comarcales y de las elecciones generales. También tenemos la cedulación del Estado y el registro civil. Ok. Sí, qué interesante. Un solo órgano. Tenemos, un solo órgano. Se llama Tribunal Electoral, se encarga de la organización y de la resolución. Sí, y cuando son ya, bueno, denuncias, hay a través de Secretaría General se presentan impugnaciones, por ejemplo, a candidaturas, ya eso después de las elecciones y todo esto, pero eso pasa un proceso. Y algunos delitos electorales, lo que es delito electoral o considerado como delito electoral, entonces lo ve la Fiscalía Electoral, que sí es una entidad separada. Distinta.
Ok, aquí en México igual. Ok. Ujú. Voy a referirme un poco a los partidos políticos, y ese es el tema que exactamente, nosotros teníamos primero la regulación, hasta 2014 teníamos la regulación de los partidos políticos en lo que se llamaba el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dentro de las instituciones estaba el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, las casillas, las votaciones, cuenta votos y emite constancias de elección de electos, y luego regulaba también a los partidos políticos, ¿sí? Pero, en efecto, la idea de esta nueva, digamos, distribución de la ley, creación de la ley, es haber creado una ley general de los partidos políticos y de manera mucho más ordenada para identificar cuáles son los procedimientos de su creación, cuáles son los procedimientos, las obligaciones que tienen respecto de los ciudadanos, las características de su justicia intrapartidaria interna, y todos los sistemas de fiscalización y rendición de cuentas que tienen que llevar hacia adentro y hacia afuera del partido político. Entonces, desde luego que sí, ha generado, creo yo, esta nueva ley, pues una posición distinta a los partidos respecto del orden jurídico nacional, porque como bien dices tú, ya ahorita está como muy bien identificado cuáles son estos caminos para la vía de la tutela del derecho de acción perdón, de asociación y de afiliación, y entonces estos tienen una tutela por todos lados, digamos, el instituto es el que vincula y verifica si los partidos políticos cumplen con los requisitos y les puede dar el registro, y ya con eso surgen a la vida jurídica. Sin embargo, hay esos registros obtenidos pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral porque se alega que, o se puede alegar que en su constitución el instituto determinó mal ciertas cosas, que no hubo cumplimiento de requisitos, y entonces el tribunal entra a la revisión sobre si estuvo bien dado o no. Lo puede confirmar o lo puede revocar. Imagínense que aquí, por ejemplo, aquí existe el financiamiento público electoral, y el financiamiento público electoral es una partida que le da el Tribunal Electoral a los partidos políticos. La fiscalización del financiamiento público lo lleva al Tribunal Electoral también. O sea, Sí, sí. los partidos políticos tienen que presentar una serie de documentación para poder tener, o tener acceso a ese financiamiento preelectoral y postelectoral. Entonces aquí también llevamos eso. ¿Ves? No, bueno, Entonces, sin duda es un sistema peculiar, la verdad no lo conocía, Mixela, es muy, muy interesante. Ojalá que te esté pareciendo interesante el sistema mexicano. Compañero, permítanme un pequeño momentito, sí, 2 minutos, por favor, sí, nada más para discúlpenme, por favor.
Una disculpa, gracias, discúlpenme. Perdón, qué interesante lo que nos planteaba la compañera Mixela respecto al sistema electoral de Panamá. Sí, es cierto, en algunos países de Sudamérica, de Centroamérica, existe la concentración de facultades en un solo órgano y existe la bipartición de tribunales, como pasa en México, ¿no? Yo no tenía el conocimiento de que en Panamá existiera ese único órgano, pero bueno, sin duda está muy interesante. Pero para que vean cómo está un poco festejando o digamos, dándole algunas, reconociéndole virtudes al establecimiento de la ley de partidos políticos. Si ayer que estaba revisando justamente el material para otra cosa que estoy haciendo, es que fíjense que el problema con nosotros no es de falta de leyes ni de cómo estén las leyes, la verdad. El problema es de comportamiento, de actitud, de enfrentamiento justamente con la ley. Nuestro sistema jurídico, claro, si le tengo que encontrar una reserva, es que está sobreregulado, es una cantidad impresionante. ¿Ustedes saben cuántos acuerdos administrativos, reglamentos, acuerdos aplicables a actos del proceso electoral tiene el INE emitidos para este proceso electoral 2023? Bueno, todavía para este de 2023, acuerdos del INE, además de las leyes. Ayer lo estaba viendo, 78 acuerdos, por lo menos de 20, 30 artículos cada uno de ellos. No, es una cosa verdaderamente absurda la regulación de nuestras elecciones, porque está previsto todo. ¿Y saben qué ocurre luego? Por ejemplo, recuerdo, creo que es un buen paréntesis provocado por lo que platicaba Mixel hace ratito, o preguntaba, pero precisamente la última elección municipal, bueno, no, la penúltima elección de presidente municipal de Monterrey, compañeras, compañeros, se anuló 4-3 en la sala superior por un fenómeno que en materia electoral nunca se había estudiado, nunca se había dado, que era lo que se llama la cadena de custodia de la paquetería electoral. Nunca. El magistrado de la Mata dijo en esa ocasión, él fue de los que votó en contra, y los 3 que votaron en contra estaban por desechar el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces fue un caso muy singular, pero lo que les quiero decir es que en la impugnación que se presentó para la elección, o sea, quienes atacaron la validez de la elección, de la primera elección de municipio de Monterrey, alegaron la violación a 10 cuerpos normativos. O sea, hay 10 cuerpos normativos, 10 o 9, no me acuerdo exactamente. Lo que les quiero decir es que hay un reglamento de elecciones, hay un reglamento de traslado para el acopio de los paquetes electorales y reglas de cooperación entre organismos locales y el Instituto Nacional Electoral. Luego existen reglas de vigilancia, o sea, además de lo que dispone la ley sustantiva de los partidos políticos, es impresionante. Bueno, pues de todas esas disposiciones no hay una sanción específica para el incumplimiento. Y en esa elección de Monterrey se acreditó punto por punto, pues que no se cumplió con ninguna de esa normativa que tiende a garantizar la inmediatez en la entrega de los paquetes electorales, que vengan en las condiciones específicas, que se acompañen por las personas. Los arrumbaron, quedaron en una bodega que nadie cuidaba, en fin. Y entonces se llegó a la conclusión de que pues esa actuación ante el resultado de la elección, se habían desaparecido 66 paquetes, había incumplido, 120 habían llegado sin actas, las boletas, se hizo un recuento, realmente se tuvo que reconstituir el cómputo. ¿Qué les quiero decir con eso? La conclusión de la mayoría fue que tanto desorden en ese traslado, en esa cantidad de paquetes, con lo cerrado del resultado, pues no generaba certeza sobre el resultado de la votación y se anuló la elección. Pero a lo que voy es,
pero es una cantidad impresionante. Fíjense, ahora que estaba platicando, fíjate, curiosamente, Mixela, justamente en la maestría estoy dando el tema de las personas, no necesariamente con discapacidad, sino derechos político-electorales de la situación de grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros los discapacitados. Que entran ellos allí, dentro de los grupos. Sí, sí, claro. Sí. Entran ellos ahí, y entonces estaba yo viendo que también el Instituto Nacional Electoral, además de que tenemos ya incorporados a nuestro sistema jurídico la Convención para las personas con discapacidad, la americana, la mundial, luego existen en México la ley para prevenir, la ley federal para prevenir la discriminación, y luego está en 2011 la ley de inclusión para las personas con discapacidad. Son cuatro leyes a partir de las cuales el instituto ha creado unos protocolos y unas cartas compromiso de acción para ayudar y para eliminar las barreras, para dar accesibilidad, comunicación a todas estas personas con discapacidades. Es una cantidad de normas y protocolos impresionante, o sea, de verdad. Además lo hacen con grupos interdisciplinarios, no nada más es un enfoque médico, sino un enfoque social, psicológico, con asistencia de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de ellas, con la presencia, atención y opinión de gente discapacitada. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? La actuación de verdad que hace el Instituto Nacional Electoral en ciertos temas que no vemos, es auténticamente impresionante, ¿eh? O sea, verificar todo este sistema, y aún así, fíjense, en los últimos resultados de las elecciones locales del 22, se llegó a la conclusión de que había votado respecto del 100% del universo de gente con discapacidad del padrón en las elecciones que se llevaron a cabo, únicamente había votado el 4.27%, lo cual es un nivel de participación terriblemente pequeño. Entonces, el instituto hace un mea culpa y dice, bueno, algo me falla a mí todavía para poder comunicar este tipo de cuestiones. Yo lo asumo, yo lo atribuyo a que es muy reciente esta cultura de los derechos humanos. O sea, a pesar de que ya llevamos en México, 2011 fue de alguna manera nuestra aparición, nuestra bienvenida al mundo de los derechos humanos, que tampoco existía mucho antes. Esta convención de las personas con discapacidad interamericana es de 99 y la de las Naciones Unidas es el 2006. Entonces, realmente son de muy reciente cuño, y entonces ya se ha pasado de este enfoque médico, insisto, este enfoque de protección de derechos, pero uno que está en esta especialidad no conoce bien todos estos temas. ¿Por qué? Porque son temas muy especializados, la gente del INE desde luego lo conoce más, pero no toda la gente del INE, y entonces hay unos procedimientos espectaculares para poder de verdad garantizar el voto a las personas con discapacidad. Claro, no puede haber un pleno, digamos, una habilitación o esa eliminación de barreras también, porque para empezar nuestra sociedad no está preparada y no ha hecho esa tarea, el gobierno en general, apenas están imbuidos en estos temas, ¿no? Entonces, realmente es muy reciente. Y entonces yo lo atribuyo, insisto, a que pues falta comunicación, y mucha gente que es discapacitada dice, ¿para qué voy a ir? Se me van a tratar peor que a un perro, ¿no? O sea, no va a haber condiciones de accesibilidad, quien me ayude, etcétera, etcétera. Entonces se quedan sin participar mucha gente, pero no es por falta de previsiones normativas y de protocolos de actuación que ya aquí la autoridad está implementando. Sin embargo, bueno, quedan muchísimas cosas por hacer. Pero perdón por la digresión, es que me acordé por lo que decía Mixela, que estaba yo verdaderamente sorprendido por las leyes para prevenir la discriminación en México. Están súper bien hechas, o sea, verdaderamente están los glosarios, o sea, de verdad se ven trabajos muy serios, muy bien hechos. No sé cómo estén en otros países, pero las de México creo que a mí yo me quedé impresionado, la verdad, la posibilidad de aplicar esas leyes. Claro que ayudarían muchísimo a las políticas públicas del Estado, en ese sentido, la protección de las personas con discapacidad, que, entre otras cosas, en nuestro país son más de 7 millones. Sí, Mixela.
Bueno, aquí en Panamá también el marco normativo en cuanto a personas con discapacidad es bastante completo. Diría que estamos súper normados, no sé cómo fue la palabra que usted dijo, pero me encantó, pero se me escapa. O sea, tenemos normas de más. Sí. En cuanto a ese grupo en específico que es el que maneja personas con discapacidad, aquí hay infinidades de legislaciones y están bien hechas, como usted bien dice, y muy bien elaboradas, pero estamos en el proceso de las buenas prácticas. Es decir, sí, existe la norma, pero ¿qué hay con la práctica a nivel institucional? En cuanto al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que atañe la responsabilidad del Estado de la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, entre ellos el derecho al voto, pero también está el sufragio pasivo, el sufragio activo y el sufragio pasivo, ambos, pues hay observaciones que han hecho los comités expertos de la ONU, específicamente en Panamá, en cuanto a que el Tribunal Electoral debe promover aún más esa participación de las personas con discapacidad en la vida, como en la vida política, en cuanto a sus postulaciones a candidatos a puestos de elección. Entonces allí pues ya el tribunal entonces tiene que empezar a hacer un trabajo con los partidos políticos, porque es que el que abre el compás y puede invitar al ciudadano con discapacidad para que sea postulado son los partidos políticos, para que se postule dentro de sus partidos. Entonces, Panamá sí tenía un código electoral pues que no tenía contemplado ninguna norma específica para personas con discapacidad, pero en esta última modificación del código del 2019, del 2019 para acá, o sea, el código electoral del 2022, el último reformado, sí se incluyeron una infinidad de artículos relacionados con las personas con discapacidad, entre ellos, para mencionar algunos, es que le obliga a cada partido político a conformar una secretaría de personas con discapacidad dentro de sus partidos políticos, para que vean el tema, y le otorga un financiamiento para capacitación y empoderamiento de las personas con discapacidad en estos colectivos. Le otorga el 10% del financiamiento que se le dé a ellos, el 10% de ese financiamiento lo deben usar para las personas con discapacidad, por ejemplo, por decirle algunos. Pero entonces estamos en ese proceso de, como institución, que tiene que ver con el voto accesible para personas con discapacidad, en ese proceso de implementar buenas prácticas. Y para eso tomamos muchas veces modelos de otros países como México, Costa Rica, por ejemplo, que ya tienen materiales electorales accesibles, que ya tienen, y me sorprende el porcentaje bajo de participación. Me llama mucho la atención, porque acá no tenemos un censo. Yo no le puedo decir cuántas personas con discapacidad hay en Panamá porque no tenemos un censo. Le puedo decir que hay 60,000 personas registradas con el Tribunal Electoral, que le han indicado al Tribunal Electoral que tienen una discapacidad y que requieren una accesibilidad, son 60,000, pero yo puedo decirle aproximadamente que aquí en Panamá deben haber más de 300,000 personas con discapacidad. Ahora, la participación aquí es alta. La gente le gusta ir a las urnas a votar, la participación es alta. Pero me llama mucho la atención que país como México, que tiene accesibilidad, porque sé que la tiene materiales electorales accesibles, tienen boletas en braille, plantillas, tienen una infinidad de materiales que, wow, que yo quiero traerme para acá y que acá también los implementemos, haya una baja participación. ¿A qué usted cree que se debe eso? Gracias, Mixela. Y ya con esto, fíjate que, bueno, es un tema que va relacionado con derechos humanos. No hemos estado haciendo absolutamente nada malo, sino creo que complementando un poco, es un poco separado al tema. Ahorita vamos a volver al tema del derecho de asociación, pero sí tiene que ver con dos cosas que voy a decir. Primero que nada, contestando tu pregunta, yo creo que es la reciente apenas identificación del problema. En México, como en otros países, estamos apenas identificando que existen 14 grupos de atención vulnerable o en situación de discriminación, ¿no? Entonces, ya, o sea, digamos, de alguna manera estamos tomando el problema en conjunto. Tuvimos un problema, además, que digamos, en la transición de lo que es aquí nuestro defensor del pueblo, que se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo una transición hacia una nueva dirigencia o dirección de la comisión que auténticamente no se ha encargado de promover este tipo de cuestiones,
Y yo creo que existe, en efecto, creo ahí en el INE hay un reporte donde les decía yo que hace un mea culpa, donde parece ser que hacen falta muchísimas más herramientas de comunicación y de capacitación cívica de línea a los partidos políticos y de línea a la sociedad. O sea, hay ciertas cosas que sí están permeando, pero al final del camino hay muchas cosas, por ejemplo, que yo, como se supone, especialista electoral, no tenía idea de que existían. No tenía idea que existían estas boletas en braille, no tenía idea que tenían las plantillas, no tenía idea de que tienen protocolos establecidos para las gentes de ahí. Perdón que lo diga, porque no es un problema que a mí me aqueje, porque yo no soy discapacitado, es un tema terrible, pero así es, y porque ninguno de mi familia es discapacitado. Y la otra vez una persona activista, defensora de los derechos también de la discapacidad, porque su niño tiene un autismo de un tipo, y que es una gran activista aquí en México, se llama Bárbara Alexander, lo que sí decía ella es que el gran problema de los grupos vulnerables es que al ser minorías, ¿no? Pues las mayorías no las volteamos a ver porque no formamos parte de ellas. Si nosotros tenemos en nuestro entorno social, familiar, cercano, a una persona con ellas, nos hacemos sensible a este tema. Pero si no, o sea, no es que la pasemos de largo, pobre gente, sí, claro, mira, y aquí no hay condiciones de accesibilidad, pobres los discapacitados, pero la verdad es que nos importa un cacahuate, o sea, nosotros sí podemos entrar, ¿no? Ya hoy en día las reglamentaciones municipales, por ejemplo, en temas de construcción y de espacios públicos de naturaleza privada, pero con centros comerciales, recreativos, etcétera, etcétera, están obligando ya a generar todas las condiciones de accesibilidad para discapacitados en todos los sentidos, pero es un tema que apenas comienza. Estaba yo viendo, Mixela, que un informe, un reporte de las Naciones Unidas decía que prácticamente estamos muy bajos nosotros de participación, pero si hacen un promedio ponderado de la participación que tienen registrado este proyecto de la ONU, el promedio de participación es del 15% de las personas con discapacidad mundial. Entonces nosotros estamos muy abajo de ese promedio, habrá algunos países que estén por encima de ello. Sin embargo, el 15% sigue siendo muy, muy bajo, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ir caminando en el mundo y nos tenemos que ir haciendo sensibles y cada vez más empáticos y pues más generosos con ellos, ¿no? Porque la verdad es que sí, no. Ahora, eso es por lo que hace el voto activo. En el voto pasivo, el tribunal tiene algunas determinaciones muy interesantes, aunque esas determinaciones ya tiene una jurisprudencia, por ejemplo, que los partidos políticos tienen que establecer cuotas afirmativas específicas, acciones afirmativas para personas con discapacidad. Claro, eso fue en la resolución de un caso concreto, se supone que el INE debe de cumplir, además también haciendo un exhorto a los partidos políticos para que incluyan este tipo de cuestiones, pero hoy en día, Mixela, hay corrientes en el Congreso de la Nación, de nuestro país, en donde hay corrientes donde los partidos políticos no quieren que el tribunal establezca por sí mismo acciones afirmativas, sino que únicamente las que ellos determinen. Y en una reforma legal que acaba de haber, acaban de disminuir las acciones positivas para cargos de elección popular de grupos vulnerables en general. Entonces ya no dicen en cuál, o sea, hemos sufrido un embate para la baja en ese sentido. Entonces el problema es ese tema, la falta de conocimiento, de empatía, de cultura de estos temas, en donde como no los padece la gran mayoría de la población, pues ahí se queda, ¿no? Entonces es una desgracia y la verdad es que me pone un poco deprimido porque estaba yo, la verdad, viendo datos, pero bueno, pues no queda más que trabajar y ser conscientes de los problemas, ¿no? Gracias, Mixela, por tu aportación, te agradezco mucho que estés tomando el diplomado desde Panamá. Saludos por allá. Bueno, entonces, pero platicábamos aquí, entonces, decíamos antes de que platicáramos con Mixela, que en efecto el partido político, y también platicando a una respuesta que planteaba Cindy, sí, no, libremente, insisto, el partido político está obligado a reconocer los derechos de militancia que conforme a sus estatutos los ciudadanos han adquirido. Incluso hay una tesis del tribunal en donde se establece que una vez que el partido ha admitido a una persona como miembro, deberá de
otorgarle toda la posibilidad del disfrute y goce de todos los derechos en igualdad de oportunidades dentro al seno del partido político. Entonces, digámoslo así, ya tiene un derecho adquirido de pertenecer a ese partido político y únicamente podrá ser expulsado por las causas específicamente establecidas en los estatutos del partido. Y aún así, si el sujeto es expulsado, suspendido de sus derechos, con base en lo que el partido considera una causa grave o específica prevista en los estatutos, y se lleva a cabo el debido proceso en la instancia partidista y la instancia partidista emite una resolución con el debido proceso, se puede revisar esa resolución ante las instancias del Tribunal Electoral porque estamos hablando del derecho humano político electoral de afiliación a los partidos políticos. Entonces el tribunal deberá verificar si la causa justa que alega el partido o grave que alega el partido, la determinación de la Comisión de Justicia Partidaria se apega a derecho y en consecuencia sí podrá confirmar la expulsión de un ciudadano de un partido político. Pero, insisto, una vez que se forma parte de esa organización, de esa agrupación, se deben de respetar los derechos de asociación, porque un partido político, por ejemplo, le puede negar el derecho de asociación a un ciudadano, pues si no cumple con los requisitos estatutarios para ello, sí se lo puede negar. Pero si cumple todos los requisitos estatutarios para ello, no habría razón para negárselo. Y entonces, ahí como asunto interno del partido político, el partido político no puede decir, me reservo el derecho de admisión y no entra nadie que yo no determine. No, para eso está el sistema de protección de derechos. Si no, insisto, no serviría para nada, porque los partidos políticos al interior de su seno podrían hacer lo que quisieran, que de alguna manera, insisto, a veces no, pero uno lee la ley de partidos políticos y de verdad les digo yo que ahora incluso con las reformas he llegado a una conclusión, compañeras y compañeros. Las reformas al Plan B no están tan mal. No están tan mal en términos generales. Estaba mal lo que querían decir lo de las acciones afirmativas, que eso ya no jaló. Eso ya ni siquiera se aprobó. Eso sí creo que estaba muy mal. Pero existen los reconocimientos de paridad, existen los reconocimientos de acciones afirmativas para las mujeres. Como decía la magistrada Mónica Soto en la sesión de ayer, para eso ya no hay manera de hacerse para atrás, incluso aunque se tocara la Constitución en ese sistema, compañeros, no se podría, en términos de derechos humanos, ir para atrás. El sistema de los derechos humanos es para adelante siempre. Es progresivo y nunca para atrás. Entonces, les digo, realmente, si vemos la ley está, o sea, sigue estando, digamos, nivelada en términos del derecho de autoorganización y el derecho de asociación de los ciudadanos, y nunca va a poder excluirse la jurisdicción constitucional para la verificación, insisto, del cumplimiento de los estatutos en materia del derecho de afiliación. Entonces, es algo muy importante que establezcamos que veamos que en ese sentido la ley de partidos políticos establece diversas circunstancias, ¿no? Aquí en el caso de los derechos de la militancia, miren, por ejemplo, la organización, fíjense, los asuntos internos de los partidos políticos, me voy a detener aquí un poquito, fíjense. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la base 1 del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos que es aquel que reconoce su calidad de entidad de interés público y que tienen que reconocer las autoridades sus capacidades de autoorganización y autodeterminación. Los asuntos, en el tema de los asuntos internos de los mismos, comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta ley, en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Son asuntos internos de los partidos políticos y aquí viene una cantidad de materias, ¿verdad? Pero fíjense, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos. Fíjate, determinación de requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos. Es
determinación de requisitos y cómo se van a integrar los ciudadanos a los partidos políticos, no su aceptación. O sea, ese ya es un tema distinto, ¿sí? La elección de los integrantes son los internos, eso sí, eso siempre no han querido que el tribunal resuelva sobre esos sentidos. Pero los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, como les decía yo, el plan B sí dice de antemano como una restricción al tribunal electoral, de que el tribunal electoral no podrá determinar más que la reposición del procedimiento en el caso de selección de aspirantes a cargo de elección popular o de dirigentes del partido político. No puede determinar quién es. Sin embargo, en los casos prácticos que se pueden dar en el seno de la jurisdicción electoral, muchas veces puede ser que se vengan ventilando dos derechos ya adquiridos que están compitiendo entre sí y el tribunal tendrá que determinar si sí o si no uno de los dos. Entonces, aquí no puede el tribunal decir, ok, repongo el procedimiento y ninguno de los dos puede ser candidato. No, repongo el procedimiento y que vuelvan a participar. Pero una vez que vuelvan a participar, los dos pueden seguir en contención. Y hay un momento, puede haber un momento, es potencia, pero es una potencia muy actual, el que alguno de los dos, el que pierda, impugne el resultado y pretenda quedar como dirigente del partido político. Y el tribunal, pues en tutela del derecho de afiliación, tendrá que verificar si eso está bien determinado o no. Entonces, aquí tenemos también en la ley de partidos políticos, compañeros, los derechos y obligaciones de los militantes. Fíjense, esto es bien importante, porque los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Hay simpatizantes, adherentes, militantes activos, militantes, la categoría que ustedes quieran. En esas categorías incluso puede establecer los derechos de los partidos, de los militantes. Sin embargo, lo menos que puede incluir, o sea, los derechos que están garantizados para los sujetos en uso del ejercicio de su derecho de asociación en su vertiente de afiliación, es participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones equivalentes en los que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido. Estoy leyendo el artículo 41A. Y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político. O sea, participar en los momentos más determinantes del partido político. Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político. Postularse naturalmente de acuerdo a las convocatorias y requisitos. Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto. Fíjense, estamos aquí viendo, insisto, todas las facetas que tiene el derecho de afiliación como faceta del derecho de asociación de los ciudadanos mexicanos a los partidos políticos. Entonces, vean cómo la ley establece realmente un catálogo satisfactorio, creo yo, y no hemos terminado de verlos. Información pública, solicitar rendición de cuentas a los dirigentes. Una cosa es la potencia de los derechos, otra vez, compañeros, la posibilidad de ejercitarlos. Otra cosa es que resulten satisfechas la causa de pedir o la causa de protección de los mismos. ¿Sí quedamos? O sea, el hecho de que todos se puedan postular o todos tengan derecho de postularse no quiere decir que todos tengan el derecho a ser postulados. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, había que ver la causa y por qué, y si esto es justificado o no, ¿no? Pero la posibilidad la tiene. Recibir capacitación, información política, información para el ejercicio de sus derechos político-electorales, tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y en su caso a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político, impugnar ante el tribunal o los tribunales locales
las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos políticos electorales. Yo les diría renunciar o refrendar o en su caso renunciar a su condición de militante. Están muy bien los derechos de los partidos políticos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica, compañeros? Pues ocurre en la práctica como nos ocurre a todos como ciudadanos inmersos en el poder del Estado. El hecho de que tengamos todos un amplio abanico de derechos fundamentales para poder ejercitar, pues tenemos que ver en qué ámbito y de qué manera poder hacer efectivos esos derechos. Pero no quiere decir necesariamente, insisto, que las causas específicas de nuestra petición de cumplimiento, de rendición de cuentas, de acceso a un derecho, pues tenga que ser obsequiada por parte de un partido político, ¿no? Sino con base en el cumplimiento de los procedimientos que se establezcan en la ley y que nos permitan o que se permita hacerlo en condiciones de igualdad. Eso, insisto, siempre podrá ser revisado por las autoridades jurisdiccionales, constitucionales del país en sus distintas jerarquías. Entonces, vean cómo es complejo este derecho de asociación y afiliación y cómo se da en el contexto de los partidos políticos. Ya en el tema de los partidos políticos vemos el tema de la autoorganización, vemos el tema de los estatutos, su estructura interna, claro cuáles son los derechos de los militantes, pero desde el punto de vista estricto de los partidos políticos. Aquí, desde luego, lo vemos en el seno de los partidos políticos porque es donde se materializa el derecho, pero lo estamos tratando de ver respecto de la garantía de los derechos y la faceta de los derechos de afiliación que tienen los ciudadanos al momento de formar parte de los partidos políticos. Luego, el artículo 41 establecen las características o las condiciones que deben de tener los estatutos de los partidos políticos, que son las normas de acción interna, pues digamos primarias de acción del partido político y de sus militantes. Y entonces, lo primero que se establece en los estatutos para los militantes es que ellos respeten y cumplan los estatutos y la normatividad partidaria, respetan y difunden los principios ideológicos y el programa de acción, ¿no? Velar por la vida democrática, cumplir con las disposiciones legales, cumplir con las resoluciones internas, formarse y capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Existe algo muy importante, compañeros, previsto en la ley de partidos políticos. Está prohibida en México la doble afiliación a partidos políticos, en México y en muchos países, ¿eh? Es una cosa connatural, creo yo, o sea, es una cosa absolutamente razonable, el hecho de que una persona que está participando en una agrupación política, en un partido político que tiene determinados intereses, ideologías, programas de acción y propuestas de políticas públicas en X materia, no pueda formar al mismo tiempo parte de otro partido político que pues naturalmente puede tener en muchos sentidos coincidencias, pero se constituye como una alternativa a esa opción. Todos los partidos políticos son alternativos en la competencia electoral, ¿no? Hay quien dice que, bueno, al final del camino las propuestas son las mismas, sí, pero las personas que integran los partidos políticos no, y las maneras de llegar tampoco. Entonces, es muy importante que identifiquemos que este principio que de la prohibición de la doble afiliación, entonces serán verificados por el partido político y se dice que en el caso de que se establezca una afiliación por más de dos partidos políticos, prevalecerá la más antigua a elección del militante del partido correspondiente en el que esté en ese sentido, ¿no? Entonces, se establece el tema de la justicia, los órganos que deben de poner los partidos políticos internos, cuando menos son órganos de decisión colegiada para determinadas cuestiones, pero aquí está la parte importante que es el que tiene que verificar el cumplimiento de sus derechos, el órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. ¿Qué pasa con los órganos de decisión colegiada y la tutela de los derechos de afiliación de los partidos políticos en la realidad? Es una realidad, compañeros, no voy a hacer ningún tipo valorativo. En términos generales, las comisiones de justicia intrapartidaria son determinadas por los órganos de dirección más altos del partido político
y esos órganos de dirección del partido político, pues en esos cargos ponen a gente allegada a ellos, de su confianza. Entonces, desafortunadamente, al ser estructuras de poder que tienen la facultad de nombramiento conforme a la ley, conforme a estatutos de estos sistemas de justicia intrapartidaria, desafortunadamente el ciudadano que acude a la misma nunca queda conforme. Es prácticamente un caso de 95% de los casos que se llevan ante la justicia intrapartidaria terminan en el tribunal y el 70% de los mismos sin haberse resuelto en la justicia intrapartidaria. ¿Saben por qué, compañeros? Porque, por ejemplo, las justicias sí son órganos de administración de justicia, impartición de justicia, pero tienen burocracias muy pequeñas, tienen aparatos muy pequeños. Aunque las conformen 5, 6, 7 miembros, que son los casos excepcionales, normalmente son 3, y en algunas comisiones sí son 3 las de menos. Lo que se establece es que se den las resoluciones por mayoría, pero estas comisiones no tienen abogados, ayudantes, letrados, no tienen estructura suficiente para poder llevar a cabo. Y luego, por ejemplo, en los procesos de selección internas de candidato de Morena, es un dato, no es ninguna crítica, en el último proceso de selección de candidatos en el 2021, que había diputaciones federales, renovación intermedia de la Cámara, hubo más de 2,800 casos en la justicia intrapartidaria en un periodo de 6 meses. Imagínense ustedes la cantidad de juicios que tenían que resolver esta justicia intrapartidaria, y desde luego la suma de los mismos pues no era satisfactoria. Entonces, hay imposibilidad material también en este tipo de cuestiones, y la verdad es que la justicia intrapartidaria es un paso intermedio, pero insisto, ningún militante de ningún partido político queda, en términos generales, satisfecho con la resolución de estos órganos de justicia. ¿Qué es lo que pasaría, compañeros, si hubiera tribunales electorales electos, por ejemplo, por el titular del Ejecutivo, ¿no? Si el Ejecutivo pudiera determinar a los 7 integrantes del Tribunal Electoral, pues desafortunadamente había una presunción de vinculación y de falta de imparcialidad por parte de los integrantes. Por eso este sistema, digamos, multiorgánico en cuanto a que, por ejemplo, para los ministros de la Corte, la propuesta es del presidente de la República, la decisión es del Senado, ¿no? Dentro de una persona, pero quizás sea la más política de todas. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ustedes saben, la propuesta es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección es del Senado. Me parece un esquema virtuoso, claro, se presta al tema de la repartición de cuotas, como todos los que sean siempre potestad del órgano legislativo. Su nombramiento tendrán siempre ese riesgo, y ese riesgo difícilmente va a desaparecer. Ya ven lo que pasó ahora en la instalación e integración de los 4 nuevos consejeros del INE, todo el borlote que se organizó y las críticas que se daban de que si Morena tenía o no tenía. Al final del camino, el procedimiento de insaculación ya trascendió y es un reconocido por parte de todos, era porque no se tenía la seguridad, los acuerdos de mayoría para poder designar a los. Eso es lamentable, sin duda es lamentable, pero me parece que el método de sorteo al final del camino, después de un proceso de selección que pudo haber tenido sus problemas, pero en términos generales garantizó la llegada de gente capaz, y parece ser que por lo menos hoy en día, ¿no?, la actuación del Consejo General ha bajado el protagonismo, ya no nos enteramos demasiado de lo que esté haciendo, y la mejor noticia, creo yo, que podemos tener, compañeros, es que no se hable demasiado ni del instituto ni del tribunal, que ahí se queden bajo perfil y que sus decisiones no sean motivo de estridencia y de pelea, pleito interinstitucional, personal, porque pues eso la verdad es que terminó muy mal, y por eso les decía yo hace rato, ayer estaba yo viendo la opinión que emitió la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad, y hay algunas en donde se opina que sí son inconstitucionales, pero les diría yo que hay una gran cantidad, mayoritaria desde luego,
en donde se establece que es libertad, o sea, hay libertad configurativa y no hay riesgo de colapso electoral. Entonces creo que está siendo una buena noticia. Vamos a ver si el análisis de la Suprema Corte llega a este tema de fondo, porque como ustedes saben, hay alegados vicios en el procedimiento legislativo, porque como ustedes saben, el procedimiento legislativo tiene unos requisitos para poderse llevar a cabo, y si se cayera por eso, pues se caerían todas las leyes. Pero si se llegara al análisis, yo creo que quedarían muchas disposiciones establecidas como constitucionales y algunas otras determinadas como inconstitucionales. Entonces, ahí la labor más interesante va a ser la de refundir los textos y acomodarlos de manera tal que queden los vigentes con los nuevos, digámoslo así, ¿no? O sea, que hacer lo que le llaman el texto refundido en España de la ley, para que quede bien adaptada con las disposiciones reformadas que sí son vigentes y queden fuera las disposiciones que son inconstitucionales. Pero en términos de organización electoral, les voy adelantando que básicamente creo que va a pasar o puede pasar limpio. Entonces, ahí está el órgano de justicia intrapartidaria, compañeros, y para terminar, quería decirles más o menos cómo está el tema en el caso de los estatutos, por ejemplo. Aquí tenemos los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y fíjense cómo los estatutos mismos de este partido, en general, los estatutos son prolijos, no se parecen necesariamente unos a otros. Todos han pasado el matiz en alguna medida de la revisión de constitucionalidad, tanto por el INE como por las impugnaciones del tribunal. Entonces podríamos decir, estos son estatutos que han pasado la prueba del ácido, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí cómo están en el caso de las sanciones. Fíjense, las sanciones del estatuto establece a los militantes serán aplicadas por la Comisión de Justicia Intrapartidaria, erigidas en secciones instructoras, y pueden ser la amonestación privada y la amonestación pública. Y la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, dependiendo del medio de impugnación que se elija, puede dar la suspensión temporal de los derechos de la o el militante, la inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas o la expulsión del partido. Entonces, fíjense cómo aquí se establece el procedimiento de instrucción de los juicios medios de impugnación. La suspensión, fíjense, aquí se establecen las causas de suspensión temporal de derechos o cargos partidistas. Puede ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes: negativa a desempeñar sin causa justificada las comisiones que confían los órganos directivos del partido, por indisciplina que no se agrave a las determinaciones de las asambleas y demás órganos del partido, por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas. Me voy a detener en la indisciplina. Es muy interesante porque aquí, ¿con cuál derecho choca la indisciplina? Chocaría este pedacito. Espérenme, es que discúlpenme, no les he compartido. Aquí estoy. Aquí están, estatutos del PRI. Entonces, fíjense, la suspensión temporal de los derechos a cargos partidistas, artículo 248, puede ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes: por negativa a desempeñar sin causa justificada las comisiones que confían en los órganos directivos del partido. Bueno, pues, ok. Por indisciplina que no se agrave a las determinaciones de las asambleas y demás órganos del partido. Por indisciplina que no se agrave. ¿Qué podríamos entender por esta conducta, compañeros? Por ir en contra, y aquí es donde viene un punto que acabamos de estudiar en el anterior módulo, de la libertad de expresión en materia política aquí en el interior del partido político. Hasta dónde ya vimos la libertad de expresión, ¿no? Como derecho político fundamental en la expresión genérica del Estado en materia política, cuáles son un poco sus restricciones, sus sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos todavía un poco más inmersos al interior del partido político y seguimos en el caso de la política. Pero aquí estamos regidos bajo otra normativa, ¿sí? Y bajo otras acciones. Las acciones del partido y, por ejemplo, en el caso específico
de ahora las votaciones que se iban a dar respecto de esta disminución de facultades del tribunal, hubo varios diputados que se negaban a generar, bueno, al final del camino votaron la reforma constitucional que disminuía las facultades, porque, y exigían, más bien alegaban, perdón, causas suficientes, como era el tema de que se iba a regresar en términos de acciones afirmativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como miembro del partido político, esa determinación, estamos hablando de diputados, vamos a poner un contexto menos difícil, ¿no? En el seno del partido político. El partido político determina que en la política del partido es ir y disminuir las facultades del tribunal. Y uno de ellos, gravemente, pues, miembro del partido y miembro de algún órgano directivo que tiene un espacio público en el radio, en la televisión, etcétera, etcétera, critica y da argumentos graves en contra a la dirigencia del partido que ha tomado estas determinaciones de promover esta legislación, que es una legislación regresiva, una determinación que se tomó para estar en el supuesto de la ley por una asamblea o un órgano del partido facultado para ello, vamos a decir la dirigencia nacional. Entonces, aquí es donde también tenemos muchos problemas también de colisión de derechos, porque cuándo se es indisciplina y cuándo se es libertad de expresión en materia política. Y aquí es donde existe este tema de la disciplina que se debe de tener al interior del partido político. Si es irrestricta o si encuentra fisuras a partir de las cuales podamos tutelar disidencia dentro del partido. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿O qué les parece lo ideal? A ver, Yael. Sí, gracias, doctor. Tengo un poquito de duda en cuanto a lo que dice el artículo en sí, que dice la suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas. Efectivamente, sí puede el partido restringir o limitar los derechos políticos electorales de una persona por ser miembro. ¿No debería de ser una autoridad jurisdiccional? No, en una primera instancia puede ser el partido. Ya en una revisión se puede ir, como los platicaba hace rato, creo que por ahí iba la duda creo que era Fidel, quien me preguntaba de si en efecto el partido político podía determinar eso. Sí, en primera instancia, ahí está previsto. El partido político en sus estatutos puede prever sanciones a sus militantes consistentes en esto que acabamos de ver. La peor es la expulsión. Les platicaba yo el caso de Javier Duarte, en el caso en el que la Comisión de Justicia Partidaria, ante incumplimiento grave de principios del partido y de un ejercicio malísimo de la opinión pública, el partido determinaba expulsarlo. Él objetó esa determinación, ya estando preso, ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral confirmó la determinación del partido porque le pareció razonable, ¿sí? De todas las motivaciones que listó el partido político, dijo es razonable. Entonces, sí, el partido político ahí, por indisciplina que no se agrave a las determinaciones de las asambleas y demás órganos del partido, una suspensión temporal de derechos a un militante. También puede ser del cargo partidista, pero vamos a un militante sencillo. Esta indisciplina, entiendo yo, se debe de entender, porque es un concepto abierto, o sea, indisciplina es un tipo abierto, ¿no? Al final del asunto, pero se entiende algo así como externar opiniones contrarias o acciones contrarias a lo que se ha determinado por parte de la Asamblea. Esto es decir, si la Asamblea ha determinado que es correcto para el país promover una reforma en ese sentido, ¿no? Ahorita vamos con eso, Antonio. Es indisciplinado el decir en una cuenta pública, en una columna de un periódico de circulación nacional, que como miembro del PRI estás en contra de la determinación del partido. Oiga, pues es que estoy en ejercicio de mi libertad de expresión. No, bueno, por eso está muy bien, pero en este caso está siendo indisciplinado con lo que los órganos del partido por mayoría determinaron. No, pero yo en mi libertad de expresión yo disiento de ese tema y voy a impugnar
esta cuestión. No tengo un resultado para esa circunstancia. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, es una colisión sin discusión de derechos. Dice Antonio, y dice bien, recuerden ustedes que ahora en esta andadura de los exgobernadores del partido político, perdón, del partido político en el poder, Morena, que le ha ido derrotando y le ha ido quebrando gobernaturas al PAN, al PRI y al PRD, algunos gobernadores han aceptado embajadas o en algunos cargos de la administración pública federal, y los partidos políticos han procedido a su expulsión. ¿Por qué? Pues, vamos a ver en el caso del PRI si tienen alguna causa específica al respecto. Dice, por incumplimiento por el caso sujeto en caso penal, por desviación estatutaria, deshonestidad o ineficiencia política de los dirigentes, por el cumplimiento de pagos, dice la inhabilitación temporal, la expulsión, aquí está, procede por atentar de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido, sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en los documentos básicos, realizar acciones políticas contrarias a los documentos básicos o alineamientos concretos de los órganos competentes del partido, realizar actos de desprestigio a las candidaturas sostenidas por el partido u obstaculizar las campañas respectivas, llevar a cabo actos similares respecto de los dirigentes o sus funciones u otros que atenten en contra de la integridad moral o la vida privada de candidatos y candidatas o dirigentes, funcionarios, tal. Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el partido, solidarse con la acción política de partidos o asociaciones políticas antagónicas al partido, promueva y apoye actos de proselitismo de candidatas de otros partidos o independientes, proceder con indisciplina, aquí sí grave, en relación con las determinaciones de las asambleas del partido, enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del partido, cometer faltas de probidad o delito en el ejercicio de las funciones públicas que tengan encomendadas, que no exista sentencia firme en su contra por ejercer violencia, que exista, sentencia firme por violencia política de género, o por presentar de manera dolosa denuncia de hechos infundada ante los órganos disciplinarios que se refiere este partido. Vean ustedes el catálogo de actos en los que pueden generar este tipo de determinaciones. Pues pareciera ser que el tema de las expulsiones no estaría muy bien documentado, había que meterlo en alguno de esos supuestos, no sé qué opinen ustedes, pero en fin, vean cómo ahí están estos derechos de afiliaciones, te vas a someter a las reglas del partido y a los actos disciplinarios del mismo. Y ya veremos, esto es un principio, ¿no? O sea, cuando veamos limitaciones al derecho de asociación, pues una limitación básica es que debes estar sujeto a las normas estatutarias del partido político, principios ideológicos y determinaciones del mismo. Entonces, si tú te asocias en ese sentido, sigue las reglas que hay en ese sentido. Y es de alguna manera, pues un poco el contexto de todas las asociaciones, ¿no? Si uno se mete a una asociación civil, a una sociedad civil, a un colegio de profesionistas, a un sindicato, etcétera, etcétera, pues tiene que aceptar las reglas estatutarias previstas, ¿no? Uno se somete a las normas de una organización diversa al Estado. Entonces, pero esa organización diversa al Estado, en este caso partidos políticos, claro que son susceptibles de violar derechos, claro. Y claro que esos derechos deben de estar debidamente garantizados y siempre protegidos por la tutela constitucional de protección de derechos. Entonces, para mí no hay duda, para mí este es el camino en el que se esquema. Hay múltiples determinaciones, quería traerles algunas, pero la verdad es que las que encontré no eran como muy emblemáticas. Hay cientos de resoluciones en juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos por ciudadanas o por ciudadanos de múltiples partidos políticos, a los que sancionaron en el partido, suspendieron sus derechos, amonestaron, expulsaron, múltiples, de todos los partidos políticos. Y hay determinaciones del tribunal en todos los sentidos, dependiendo del caso concreto. Tiene razón, el ciudadano restituye sus derechos porque no cumplirse las reglas del debido proceso, repone el procedimiento. Tiene razón el ciudadano porque por esa falta que no está acreditada bien, no lo debías de haber suspendido de sus derechos, restitúyele sus derechos.
No, tiene razón el partido político porque el ciudadano incurrió en una de las causas previstas en el estatuto, se llevó a cabo un procedimiento con el debido proceso y aplícale la sanción y está bien que se le confirme la sanción. ¿Sí? Hay ese abanico, múltiples, muchos. No hay ni siquiera mayor. Casi todos tienen un ingrediente en común y el ingrediente en común es que la Comisión de Justicia Intrapartidaria hacia dentro del partido político les resolvió mal y el 75% ni siquiera les resolvió. ¿Sí? Después de un pasado un tiempo. Con lo cual, pidió el salto de acción. En muchos casos se le da porque tiene que ver con procedimientos de selección de candidatos. En casos que no urge, se espera la determinación del partido, pero incluso cuando el partido, incluso hay partidos en casos no urgentes, por ejemplo, de suspensión de derechos partidarios, agentes que no necesariamente están aspirando a cargos de elección popular, sino simple y sencillamente a vivir la vida interna del partido de manera regular, que han pasado años donde el tribunal, la sentencia del tribunal es: comisión, te doy 10 días para que le resuelvas a este compadre. ¿Me explico? Ya llevas 2 años. Y ha habido en rebeldía varias comisiones de partidos políticos que han alegado falta de tiempo, exceso de trabajo, que no han podido notificar al promovente. Cuando se puede dilatar el proceso, todo lo que se pueda, puede ser un proceso dilatado. Puede ser un proceso dilatado. Pero insisto, de que está la garantía ahí de la tutela judicial efectiva, de este derecho de afiliación como constitutivo o como integrante o faceta del derecho de asociación, está vigente en ese sentido esta jurisdicción, y a pesar de los intentos y las disposiciones que existan en las normas, incluso las reformadas que están vigentes, bueno, sí, algunas no está suspendida, pero cualquier norma que diga que el tribunal deberá respetar con los temas de autoorganización y autodeterminación del partido y no se deberá meter en este tema, esa disposición es contraria al artículo 1 constitucional, y más si tiene rango legal. Entonces, yo con eso terminaría, compañeras, compañeros. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que no haya quedado clara. Les agradezco, como siempre, su atención, su participación. Tuvimos además ahora una pequeña participación de derecho comparado, que creo que siempre es indicativo. Es de verdad estamos tan imbuidos los que conocemos el sistema electoral mexicano que cuando vamos a un país donde, como les platicaba yo en el caso de Colombia, ¿no?, donde existen centros de votación con 600 casillas, dice uno, ¿qué es esto? No es posible este proceso electoral, y los procesos electorales se llevan bien porque es el sistema electoral que ha funcionado y que al Estado colombiano, peruano o ecuatoriano le funciona. Y por ejemplo, en el caso de Panamá, como dice Mixela, veíamos que el tribunal es juez y parte, ¿no? Organiza elecciones, resuelve controversias, da registros, los revisa, en fin, una integración interesante. Cada estado, insisto, tiene su sistema electoral. Yo creo que la verdad, y lo digo sin ningún tipo de empacho, el de nosotros es altamente sofisticado, sí, altamente sobreregulado, sin discusión, pero les digo, el problema no creo honestamente que sea que por falta de una regulación o por normatividad mal diseñada, por instituciones que no cumplen con su cometido. Yo creo que eso por ahí no va el problema. El problema está en la actitud democrática de los actores políticos, ¿no? Que como entes de poder no están muy conformes con que existan instancias en que les determinen qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer y qué es lo que han hecho mal y qué es lo que deben hacer. Entonces, pero eso en una democracia constitucional de derecho como la nuestra, pues así debe de ser. Aunque los jueces no estén electos popularmente y no nos comamos ese discurso de que no son legítimos representantes de la voluntad del pueblo, porque en principio, además, el juez no debe de tener esa legitimidad. El juez es guardián de la Constitución de manera absolutamente imparcial y creo que esa es la legitimidad que le determina el sistema de nombramiento que tenga, pero una vez que es designado y que ha jurado defender la Constitución,
pues yo pienso que tiene una legitimidad suficiente para poder resolver los casos que están sometidos a su jurisdicción, insisto, y los mismos deben de respetarse, acatarse, y se debe aspirar a que en efecto quizá pueda haber a veces una nueva asignación de atribuciones, por ejemplo, lo de los actos parlamentarios, que son estrictamente parlamentarios, que los conozca la Suprema Corte y no el tribunal, me parece muy bien, me parece bien, pero que lo resuelva la Corte, que diga si tiene razón no en haber integrado no a un partido político en la comisión permanente, me parece bien que lo diga la Corte. Oiga, que a un diputado no lo dejan entrar a esta comisión, que lo diga la Corte, está bien, parece bien, pero que no se deje de juzgar, porque al final del camino, de lo que se trata en un sistema constitucional de derecho, es que no haya zonas de inmunidad de jurisdicción o de control constitucional, ¿no? Eso sería todo, compañeras, compañeros. Si no tienen algún comentario, alguna cuestión, espero verlos pronto en algún otro módulo, porque ya me han dado varios módulos de este, han de estar hartos de mí. Pero bueno, me da mucho gusto a mí verlos, porque pues ya, ahora sí que los quiero como mi grupo de clase. Entonces, por aquí estaremos viéndonos, y bueno, cualquier cuestión, ya saben, ahí tienen mi correo, y me pueden pedir alguna cosa, ya le mandé ahí una sentencia que me pidió, y bueno, estamos seguramente, insisto, viéndonos en o en alguna otra actividad de la escuela. Que tengan un excelente fin de semana, compañeras, compañeros. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Porque ya me despido con un chistorete, porque a pesar de que es jueves, ya el cuerpo lo empieza a sentir, ya es casi fin de semana. Hasta luego a todas, a todos. Gracias. Adiós.